2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Porque de verdad me complace presentar un invitado muy importante para mí, mi burbuja social, el Familiar. compositor social, Sí. burbuja social, compositor costarricense Eddie Mora. Eddie, bienvenido al programa. Muchas gracias, Caterina. Un placer estar aquí en tu programa y a conversar de música. Sí, muchas gracias, Eddie. Nuestro encuentro en el programa 2:45 se debe a la presentación reciente del nuevo disco, que se llama La Voz del Ave. El disco es de Eddie, con la música de Eddie, y por eso nosotros estamos, o sea, queríamos llegar hoy a la Radio Universidad. Y de una vez me gustaría anunciar que hoy estamos obsequiando este disco, La Voz del Ave. Gracias, Eddie, por traerlo. Tenemos 2 ejemplares, así que pueden llamarnos al teléfono 2234-3233, 2234-3233, o también nos pueden escribir en la transmisión en Facebook Live, y al final del programa anunciaremos el ganador o la ganadora del disco. Y bien, hoy en el programa estamos presentando el disco de Eddie Mora, La Voz del Ave, y como yo les dije anteriormente, Eddie nos acompaña en el estudio de Radio Universidad. Y sabemos que, Eddie, que la presentación oficial fue el domingo y también fue por medio de Facebook Live en el estudio de Musitica con Carlos Pipo Chávez. Cambian los tiempos, cambian las presentaciones del disco. ¿Y cómo fue esta nueva presentación en Musitica? Bueno, primero que todo, gracias de nuevo por el espacio. Un saludo para todos los radioescuchas de este programa y los que vayan a verlo y a escucharlo posteriormente en las redes sociales. Gracias a Fabiola, estamos aquí en una radio bastante desolada, pero bueno, así es, esa es la realidad que tenemos. Y bueno, eso no impide que sigamos trabajando, que se siga transmitiendo, y me da mucho gusto estar aquí en vivo para poder compartir esto que, bueno, como hace un tiempo estuve pensando, era más fácil terminar de hacerlo que dejar de hacerlo. Y recuerdo cuando empezó toda esta situación hace ya poco más de 2 meses, que ya teníamos las grabaciones listas, teníamos las artes listas, las notas al programa, faltaba algunos detalles como la traducción al inglés de las notas del disco, mejor dicho. Y en medio de la incertidumbre, que si ahora seguimos con esa sensación de incertidumbre, pues hace mes y medio, 2, estábamos todavía en una situación un poco más difícil. Tomé la decisión de seguir adelante con el proyecto, no dejar de caer el proyecto, de presentar el disco tal y como lo teníamos planeado para el mes de mayo. Y pues yo usualmente siempre invito a los músicos, invito a los directores, invito a la gente que ha tenido relación con este tipo de producciones para hacer algo un poquito más grande, compartir un rato, tomar un café, etcétera, etcétera, pero en esta oportunidad lo hicimos de una manera bastante diferente. Yo no tengo problema con las redes sociales, me gustan mucho las redes, me gusta mucho la tecnología. Desde hace muchos años he venido siempre grabando, siempre tratando de registrar lo que hacemos, y no me es extraño encontrarme en una atmósfera, digamos, en donde pueda comunicarme con la gente por medio de un programa de radio, de televisión o en las redes sociales. Entonces me pareció un reto muy interesante. Lo conversé con Pipo, con Carlos Chávez, quien es uno de los productores del disco también, musical, y acordamos en hacerlo en el estudio Musitica. Y bueno, eso ha dado pie a que Pipo también esté pensando en transformar su quehacer, y encontramos un excelente momento. Algunas cosas fallaron, es cierto, pero es interesante, lo cuento porque hay que compartir esa experiencia. Cuando los videos son muy pesados, cuesta mucho que el Facebook los trepe con facilidad. Tienen que ser videos livianitos. Fallaron algunas cosillas, pero lo importante es que hubo gente que vio y pudimos ahondar y conversar sobre esta producción.
Y bien, precisamente me gustaría agregar que esta fue la primera parte de presentación. Ahora nos encontramos en la segunda parte. Y esta primera parte quedó grabada. Ustedes pueden accesar en Facebook de Musitica y precisamente ver toda la presentación que fue muy amena por medio de dos participantes, Eddie y Pipo, cuando contaron las historias que empezó hace 30 años, cuando Eddie regresó a Costa Rica en el año 1992 y empezó todo este, digamos, camino de las grabaciones. Así que les invito a accesar página en Facebook de Musitica y ahí pueden ver la transmisión completa. Por eso, digamos, la transmisión de hoy yo no quería como repetir las cosas que han surgido en aquella conversación de Pipo y Eddie. Y bien, por eso me gustaría como ahondar de diferente, digamos, ir por diferente camino hablando sobre este disco. Pero antes de empezar a conversar sobre el disco, no se olviden que hoy en el programa estamos presentando La Voz del Ave, la música de Mora, es nuevo disco y no solamente estamos presentando, sino estamos conversando con su creador y también lo tenemos como el obsequio. Ustedes pueden llamar al teléfono 2234-3233, 2234-3233. También nos pueden enviar un mensaje en WhatsApp 8303-5694, 8303-5694, escribir en Facebook, compartir la página de Radio Universidad y de esta manera quedan a participar. Pero bien, vamos a la materia. Hablemos sobre el disco. ¿Sabe, Eddie, que me llama poderosamente la atención? Es la selección particular en la instrumentación de cada una de estas obras. ¿Nos pueden contar precisamente cómo se estructura el disco y qué instrumentación está utilizando? Porque de verdad es interesante. Estamos como en esta pandemia y yo creo que usted como predijo anteriormente que sí, al final vamos a utilizar estas, digamos, ensambles más pequeños. ¿Eddie? Bueno, la verdad es que fue por una especie de casualidad el tema de que nos encontremos en esta situación y que de alguna manera refleje lo que posiblemente nos va a tocar vivir en relación a la música de concierto. Llamo a la música de concierto aquella que se presenta en un teatro, en un espacio donde antes se hacían o se hacen o se habían estado haciendo programas masivos. Pero bueno, en realidad la idea de hacer este disco surgió hace ya algunos meses, hace bastantes meses, y da la casualidad, fue conformado de tal manera de que las 4 obras que lo integran son para ensambles inusuales. Cuando uno piensa en música de cámara, siempre piensa en un dúo, un trío, un cuarteto, un quinteto, hasta un septeto, un octeto, noneto, digamos, pueden ser así. Y cuando uno piensa en música sinfónica, siempre alarga el espectro y lo transforma en algo para mucho más personas, 50, 40, 70 personas. Y hay un tipo de música que para mí es extraordinaria, sobre todo compuesta en el siglo XX, que es para un cierto tipo de ensamble que es como intermedio. No es ni un trío ni un cuarteto, ni tampoco es una orquesta de cámara, sino que es algo intermedio. Y esa música es la que históricamente ha sonado muchísimo menos, porque es muy grande para hacerse en música de cámara y muy pequeña para ser incluidas en los repertorios sinfónicos. Por lo general, los sinfónicos siempre quieren algo mucho más grande, utilizar a toda la gente. Pero bueno, nosotros comenzamos a trabajar y yo tengo una especial predilección por este tipo de ensambles porque es como una orquesta en miniatura. Tenemos la sección de cuerda, la sección de viento, la percusión, los solistas, el lenguaje mismo, e inclusive se puede experimentar con algunas otras cosas, incorporar al lenguaje, al repertorio, obras y sonoridades, digamos, que puedan ir proponiendo algo más que lo tradicional. De ahí que surgieran estas 4 obras, están extendidas a lo largo de algunos años, es algo que he venido trabajando
más de 10 años en este tipo de formatos. Y me pareció que estas 4 piezas, por su carácter, por su textura, por su sonoridad, podrían ir incluidas en una selección, en una grabación. Así que esa fue la idea fundamental de creación de este disco. Y en algún momento podremos referirnos a los formatos de cada pieza más adelante, o podemos hacerlo ya No, 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 yo quería preguntar algo más, adelante. precisamente sobre lo general sobre el disco, porque también sé que detrás de cada obra existen algunos fuentes extramusicales, como los artistas, digamos, si hablamos de Silencio, es Francisco Amiguetti, ¿verdad? Emerge, o como la voz de Ave emerge de pronto Jorge Luis Borges. Por eso me gustaría que nos contara precisamente de esta conexión que tiene usted como músico, como creador, con estos artistas que dejaron su legado y cuáles artistas son y cómo influenciaron en sus obras. Bueno, es cierto, mi música yo la he venido escribiendo por ciclos, son como grupos de piezas. En algún momento estuvieron los retratos, estuvieron los silencios, en otro grupo estuvo la música, los fragmentos también, en otro instante música más instrumental o para instrumentos específicos. Y en los últimos años he venido cultivando una relación íntima con la literatura, con los escritores. Me gusta mucho establecer ese vínculo con las imágenes que evocan las palabras. Y este grupo de piezas, sobre todo La voz del ave, Desde la tierra que habito, están relacionadas con el poder de la palabra. De la palabra emergen imágenes, emergen sonoridades que en realidad me inspiran para trabajar, aunque el trabajo de la composición tiene que ver mucho con el quehacer diario. No es aquello que tal vez necesariamente la gente puede imaginarse que es un golpe de inspiración. La composición para mí es un ejercicio bastante complejo, difícil de abordar. Es una situación anímica, digamos, que no me deja me saca de la zona de confort, si pudiera decirlo de esa manera. Entrar y salir de eso siempre es difícil. Cuando termino alguna de las obras, por un lado siento una enorme satisfacción de haber llevado a buen puerto o a algún puerto la obra, pero por otro lado emerge la sensación de incertidumbre. ¿Cómo irá a sonar la pieza? ¿Irá a sonar la pieza? ¿Le va a gustar a la persona o al grupo que le escribí? Esa inseguridad, si se puede decir, o de incertidumbre, siempre está presente, aunque uno ya tenga alguna experiencia en esto. Yo tengo ya prácticamente 25 años de estar componiendo. Y no es la primera vez que me enfrento a grupos orquestales, a grupos de músicos, a solistas. Siempre las obras están escritas para alguien especial o para algún grupo, como es el caso de estas obras. Así que esa relación con la literatura, con la poesía, con las imágenes que emergen de la palabra, por un lado, con la plástica en otros momentos, sí ha tenido una influencia directa, digamos, en mi música y en mi inspiración. Muy bien, tal vez ahora sí hablemos de alguna obra específica, digamos, aquella que le dio el nombre al disco, a La voz del ave. Y precisamente tal vez lo ligamos con este artista que está detrás de la obra, o sea que Sutanka, ¿verdad? Entonces, y lo escucharemos a continuación. Sí, Jorge Luis Borges, yo creo que es uno de esos autores que uno descubre muchas veces y se encuentra con él cada vez que abre su texto. Recuerdo cuando inicié mis primeras lecturas obligatorias, que tenía que abrir algunos textos, y recuerdo cómo era de alguna manera una especie de peso el que tenía uno de enfrentarse a diferentes autores. Sin embargo, y Borges fue uno de ellos. Luego, en mi estadía en Rusia, volví a retomar Borges con sus poemas y sus cuentos sobre todo. Pero creo que ahora, a mis 55 años, he vuelto a encontrar en este autor un mundo impresionante, maravilloso, extenso, que te invita a visitar los sitios más lejanos y a imaginar las cosas
más increíbles. Y mi sorpresa fue cuando ahondando un poco en su obra, aparecieron sus haikus y sus tankas. Y puedo decir que las últimas obras de cámara y orquestales han sido inspiradas en estos textos. Y la voz del ave, precisamente es uno de estos tankas que dice así: la voz del ave que la penumbra esconde ha enmudecido, andas en tu jardín, algo, lo sé, te falta. Son tan pocas palabras en un espacio tan pequeño de tiempo, y es tanto lo que uno puede pensar después de leer este tipo y de reflexionar sobre este tipo de conjugaciones de las mismas. Y lo que en realidad logra Borges con sus haikus y con sus tankas es algo que no es extraño al mismo género literario. También me he acercado a la literatura japonesa por medio de Borges, parece mentira, y esa maravillosa manera de mandar un mensaje oculto, usualmente entre amantes, de manera de que el mensajero nunca se diera cuenta de qué se trata, y la utilización fina de las palabras y la maestría con la que estas culturas han llegado a manejar estas formas literarias, sencillamente me ha dejado perplejo y sin palabras. Ante esta situación de quedarme sin palabras, acudo a los sonidos. Y es aquí donde esta obra, por ejemplo, La voz del ave, que es una obra para 5 percusionistas solistas, ensamble de vientos, arpa y percusión, un ensamble bastante inusual, es la que le da el nombre al disco, y es la obra, digamos, central de esta producción. Y con ello quiero referirme al estreno que tuvo el año pasado con la Orquesta de la Universidad de Costa Rica, que fue una especie de ensayo general, y el ensamble de percusión de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Hicieron una primera lectura muy entusiasta, muy bien lograda. Pero fue este año con la Orquesta Sinfónica de Heredia, el mismo grupo, el ensamble de percusión de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y el director mexicano Eduardo García Barrios, quienes dieron vida nuevamente a la pieza ya de una manera mucho más revisada, una pieza mucho más, como tuvimos más tiempo para trabajarla, y se reestrenó en el Teatro Nacional de Costa Rica. Entonces en ese momento tuvimos la oportunidad de poner que fue la idea original de la obra, era poner a los percusionistas en diferentes espacios en los segundo y el tercer piso del teatro, detrás del público, otros percusionistas al fondo, cerca de la concha acústica, y otros cerca del público, formando una especie de concha sonora, de espacio sonoro, que junto con los instrumentos de viento y la misma textura musical formaron un espacio sonoro, y esa era la idea. Y bueno, tengo que decir que el teatro fue muy agradecido con la pieza, porque sonó muy bien, y de ahí pasamos a la grabación y aquí está en el disco. Sí, y ahorita vamos a escuchar esta grabación. Lo único que yo quiero decir que detrás de esta pieza hay algo más también. O sea, escuchar el espacio sonoro de diferentes, o sea, poner instrumentos en diferentes puntos y construir este espacio en el momento de concierto. Entre el público sentimos que el sonido iba haciendo como un cierto arco, ¿verdad? Arco gótico. Pero este arco gótico tiene que ver algo con el Notre Dame, ¿verdad? De París. Sí, bueno, eso también tiene que ver. Hicimos una visita hace algún tiempo a ese lugar maravilloso, y pudimos escuchar el campanario desde muy cerca, entre sus torres, y grabamos con el teléfono algunas de las melodías más importantes, digamos, o que por lo menos se podían distinguir en aquella magnificencia sonora, y muchas de esas entonaciones están en la obra también, así que es una suma de eventos. Y sí, claro que quiero decir a nuestros radioescuchas que ahorita la vamos a transmitir la obra, pero antes también quería unir con Notre Dame, porque la técnica que Eddie utiliza precisamente como al final de la obra es la técnica de los maestros de la Escuela de Notre Dame de París del siglo XIII. Es la técnica contrapuntística cuando las voces entran inmediatamente en un canon y ustedes van a sentir lo mismo. Entonces, vamos a pasar a escuchar la obra La voz de ave. Es track número 2. Voy a pedir a Fabiola que nos ayude.
acabamos de escuchar La voz del ave de Eddie Mora. Esa es la obra central del disco que tiene el mismo nombre, La voz del ave. Y hoy en el programa estamos presentando el nuevo disco, como ya acaba de decir, La voz del ave. Y este disco estamos obsequiando para ustedes. Tenemos 2 ejemplares. Agradezco mucho a Eddie que nos trajo este obsequio. Por favor, llámanos al teléfono 22 34 32 33. Fabiola me está ayudando en recibir sus llamadas 22 34 32 33. También nos pueden escribir en WhatsApp 8303 5694 8303 5694 y también sus comentarios en Facebook Live. Estamos ahora en Facebook Live en Radio Universidad. Están bienvenidos. Y bien, este disco contiene 3 conciertos escritos para diferentes instrumentos: Silencio para violín, Sine Nomine para flauta en do y en sol, La voz del ave que acabamos de escuchar para ensamble de percusión. Sí, y sabemos que son conciertos porque tienen los solistas, pero su acercamiento a este género es tanto diferente. Ed, ¿nos puede contar cómo usted concibe la forma de concierto? Sí, las 3 obras fueron escritas en diferentes momentos. Hay quizás de 10 a 15 años de diferencia entre la primera, el Silencio 5, 2007. 2007, y la última en el 2019. Entonces quiere decir que hay una diferencia de tiempo que sí cierra ese círculo del cual hablaba anteriormente. Voy a empezar por el Silencio 5. El Silencio 5 fue una comisión hecha por la Universidad de Cornell del estado de Nueva York y se estrenó allá. La comisión me la hizo su directora, Cynthia Turner Johnson. Ella habló conmigo sobre la posibilidad de llevar incluso un artista nacional. Yo en ese momento pensé en una joven promesa en aquel momento. Sigue siendo joven y ya no es una promesa, ya es un artista consolidado, que es Erasmo Solerti, violinista costarricense. Y prácticamente yo escribí esa pieza para ellos. Escribí la pieza para el ensamble Cornell y para Erasmo Solerti. Y Erasmo fue a Nueva York y la estrenó allá, en una versión un poco más larga. Después tuvimos la oportunidad de ya hacer algunos ajustes. Y lo interesante de esta pieza fue que ahí fue cuando comencé a trabajar este tipo de obras con formatos inusuales. En realidad es ensamble de vientos, arpa, piano y percusión. La percusión siempre ha jugado un papel muy importante porque mi hermano Juan Roy tocaba percusión o toca percusión y era algo muy común en mi casa desde tiempos del Castella. Y yo siento que esos instrumentos me es imposible muchas veces componer y no imaginar ese montón de instrumentos que me rodeaban siendo yo muy chiquillo, que llevaba Juan Roy a la casa. Pero bueno, compuse esa obra con un violín solista. Mi instrumento es el violín. Alguna gente no sabe, porque ya hace muchos años que dejé de tocar el violín, pero esa fue la llave que abrió para mí el universo de la música. Lo conservo todavía el violín, pero ya hace muchos años que no lo toco. Y era muy emocionante escribir mi primer concierto para violín, por decirlo de alguna manera. Y bueno, este concierto lo compuse de una manera bastante diferente. Por ejemplo, nunca accedí a ningún tipo de instrumento, sino que lo compuse directamente de mi cabeza, de lo que yo podía imaginar directamente al papel y después ya a los otros implementos. Y la orquesta, en este caso el ensamble de vientos, la percusión, el piano y el arpa, van arropando al violín a lo largo de toda la obra. Entonces el violín es una especie de monólogo acompañado, por decirlo de alguna manera, aunque suene contradictorio. Es el monólogo, la voz del instrumento, que se hace acompañar por una serie de imágenes sonoras que lo rodean. Entonces, digamos, ahí ya hay un acercamiento un poquito diferente. Hay otro concierto para violín y ensamble de vientos que hicimos con la Orquesta de Heredia también, que es el de Kurt Weill, que también lo hicimos con Fernando Muñoz y la Orquesta de Heredia. Entonces quiere decir que de pronto ya tenemos 2 conciertos para violín, ensamble de vientos y percusión bastante inusuales en el repertorio, y eso me parece que puede ser de interés para la gente que escuche y para los instrumentistas. La otra obra es el Sine Nomine, o el Sine Nomine es una pieza sin nombres, es de latín. La verdad es que la elección del nombre fue bastante también banal, si se quiere, porque estaba escuchando obras y viendo nombres y encontré todo demasiado sofisticado, inclusive algunos nombres que
remitían a uno a escenarios un poco excesivamente elaborados, y dije, no, voy a ponerle, no voy a ponerle nombre a mi pieza, le voy a poner Sine Nomine. Y al final Sine Nomine es una cosa, digamos, una historia tal vez curiosa, pero es el título que le puse a esta pieza. Pero en realidad la música sí contiene muchas otras imágenes y contiene algunas otras cosas que tienen relación con la manera en que tengo de escribir música recientemente. Utilicé la flauta en sol, una flauta que por lo general en todas las 4 horas del disco la flauta en sol juega un papel muy importante, sobre todo en esta por supuesto, pero en general en todas las obras siempre tiene un papel protagónico. Y por supuesto es para flauta solista con 15 músicos, o sea, es un ensamble de 16 personas la que tocan en este ensamble, en esta pieza, y es una especie de mini orquesta, como decía. Y finalmente, por supuesto, la voz del ave, a la cual me referí en la primera parte de la entrevista, que es para 5 percusionistas solistas con ensamble de vientos, arpa y percusión también. En general, todas las obras tienen ese hilo conductor, que es esa interacción, ese arropamiento, esa vestidura del ensamble, de la orquesta, al solista, si se quiere, ese abrazo caluroso, a veces frío, a veces rítmico, a veces un poco agresivo, a veces contestatario, que tiene que en esas fuerzas que confluyen en una obra que es el solista versus el resto del ensamble. Tal vez recordando Sine Nomine, y sí, con esta pieza vamos a terminar nuestro programa, que todavía no estamos terminando, que Sine Nomine también tiene una historia para la música occidental bastante importante. Hay muchas misas precisamente del siglo XV, XVI, renacentistas, que tiene el mismo nombre. Y yo creo que aquí podemos también hacer una asociación a La voz de ave, a pieza que acabamos de escuchar, cuando hablamos de esta edificación de la Escuela de París de Notre Dame, más bien Escuela de Notre Dame de París, que también muchos músicos han escrito misas que tienen el mismo nombre, Sine Nomine. Entonces, aunque usted dice que es tanto inusual, ¿verdad? Y tanto nuevo, digamos, tal vez para nuestro siglo, pero sí tiene historia muy importante en la música occidental. Y también como estamos recordando hoy a Paul Zacher, este mecenas de los músicos del siglo XX, y usted sí ya empezó a contar sobre las comisiones, pero aquí yo quería preguntar cómo las comisiones también condicionan a una u otra creación de alguna de las obras suyas. Bueno, en este momento de mi carrera musical, de mi vida musical, no carrera, pareciera que estamos en un hipódromo. No, más bien de mi vida musical, de esta suerte que tuve de haber podido ingresar al mundo del arte y saber desde muy temprana edad de que iba a ser músico. Pues he tenido la oportunidad de trabajar con una cantidad enorme de músicos. En este momento, esta producción discográfica cuenta con más de 90 músicos costarricenses y varios ensambles. Yo quisiera referirme un poco a eso porque sin el apoyo de los músicos es imposible realizar esto. Una partitura, por más buena que sea, mala o mediocre, si se guarda en las gavetas es letra muerta. Yo siempre he dicho que de alguna manera las partituras que no se tocan son letra muerta, quedarán para que alguien las descubra. Yo he tenido la enorme suerte de que mis obras, la gran cantidad de ellas han sido interpretadas porque han sido pensadas para músicos en específico. Así como hablé de La voz del ave, que estuvo pensada para el ensamble de percusión de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, muchas de mis obras sinfónicas y de cámara grandes están escritas para la Orquesta Sinfónica de Heredia. La obra que cierra el disco, que se llama Desde la Tierra que Habito, fue una comisión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, estrenada por ellas bajo mi dirección hace ya un tiempo. Es decir, yo siempre, la obra Sine Nomine fue escrita para la Orquesta Sinfónica de Heredia y para el flautista Alejandro Square, Silencio 5 para Erasmo Solerti. Es decir, son obras que siempre tienen un destinatario y a manera del haiku van con sus mensajes ocultos. Y esa relación que he tenido con los músicos para mí ha sido fundamental. Yo imagino los músicos cuando estoy componiendo, cuando estoy trabajando.
y sé que va a ser tocada por un grupo al cual yo conozco. Inclusive pongo cierto tipo de dificultades y de acertijos musicales, y algunas veces pienso en la fortaleza que tiene tal o cual músico para escribir, y eso me gusta muchísimo. En este momento de mi vida artística, lo que quería comunicarles es que prácticamente no escribo música al azar, siempre sé que alguien la va a tocar, y eso me llena de felicidad porque es un lujo que no todos los compositores han tenido en la realidad y a lo largo de la historia. En el caso mío, yo me siento muy dichoso de saber de que los músicos abordan mi música, las piezas que les escribo con un entusiasmo y con ganas de hacer las cosas bien. Aquí quiero referirme estrictamente a la Orquesta Sinfónica de Heredia, a los solistas Erasmo y Alejandro, al ensamble de percusión, a la banda de conciertos de San José, que hace 2 años hicimos un proyecto extraordinario que se tituló Encuentros. Ahí grabé 2 de mis piezas con ellos, entre otras cosas. A la banda de conciertos de Cartago, con la cual trabajé recientemente como un proyecto novedoso, y el ensamble contemporáneo universitario de la Escuela de Artes Musicales, en un proyecto novedoso de música contemporánea, incluye esta pieza, Desde la Tierra que Habito. Todas esas gentes han sido fundamentales, sin ellos no es posible esto, quiero hacer énfasis en eso. Otra cosa con la cual es imposible imaginar un proyecto de esta magnitud, de esta naturaleza, es el estudio que graba, en este caso Musitica, Carlos Pipo Chávez, con el cual, haciendo memoria, el domingo pasado trabajamos desde 1995. Ya somos unos veteranos en esto. Y lo importante con Pipo que hemos logrado es que a lo largo de los años hemos venido haciendo una especie de escuela en lo que respecta a la grabación de música de concierto en Costa Rica. Y no solo él o yo, digamos, que hemos estado cerca trabajando en proyectos de este tipo, sino los músicos que han tenido parte en eso, que han sido, puedo decir sin temor a equivocarme, más de 100 o quizás hasta 200 personas que han pasado por los estudios grabando. Y ahora, para los músicos de las nuevas generaciones, como los que conforman la Orquesta Sinfónica de Heredia, pues no les es extraño tener un micrófono enfrente y grabar música contemporánea. Mi generación es un poco más reacia a esas cosas, pero la generación que está detrás de las que vienen empujando son generaciones que les es común la música contemporánea. Mi música, que no es música, digamos, que está dentro de lo que podemos llamar la zona de confort. Hay que hacer un esfuerzo especial por hacerla sonar, hay que descifrar el texto. Ahora que hablabas un poco sobre las técnicas de composición, yo mezclo sonoridades tímbricas con la claridad y la transparencia de la música del Renacimiento, de la música medieval, inclusive de los modos. No esa música especialmente, sino la herramienta que se utilizó en esa época. Y esa mezcla de claro oscuro es lo que hace que los músicos se sientan en un ambientes completamente diferentes, atípicos a la naturaleza inclusive de su instrumento. Pero esa escuela la hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años, y creo que culmina con las grabaciones. Quiero referirme también, aprovechando la oportunidad y sabiendo que tenemos gente que nos está viendo y escuchando, y es que las grabaciones es vital. Yo he sido siempre una persona que he dedicado mucho de mi tiempo a grabar, no solo mi obra, sino la obra de muchos otros compositores. Y eso ha sido una necesidad interna de dejar un registro, de poder decir, vivimos en esta época, fuimos testigos de la pandemia, fuimos testigos de tal evento histórico, fuimos testigos vivimos en este mundo sonoro y registramos ese mundo sonoro, aunque sea parcialmente. Y eso me alegra mucho porque realmente creo que le hemos puesto mucho énfasis a eso. Y además hemos tenido presencia no solo nacional, sino internacional. Y eso es algo que quiero y que no me cansaré de repetir. Estoy convencido de que los instrumentistas costarricenses, nuestras grabaciones, nuestras obras, tienen espacio fuera de Costa Rica, y la gente se sorprende mucho cuando se da cuenta de lo que hacemos. Hemos recibido premios internacionales muy importantes y estamos en la mira regionalmente de la gente. Siempre hay una expectativa de qué está pasando en Costa Rica, y esa generación de músicos y esa mentalidad es con la cual yo me siento absolutamente cómodo. Muy bien, y tal vez yo quería como agregar que nos están escuchando y nos están viendo. Quiero enviar saludos, más que estamos por primera vez en esta pandemia aquí en el estudio. Quería enviar saludo a Rodín Reyes. Don Rodín, es un gusto de verlo. A Cristina Fonseca, nuestra amiga de Alajuela. Juan Roy Mora,
Bueno, otra Normal. burbuja social Sí, cercana. Arturo Avendaño Batista, Cristina Deyanira Sequeira, Daniel Rivas Benavides, uno de los músicos. Daniel, saludos. Alfredo Rey David está ahí. Rugeles. Alfredo Rugeles también está, qué maravilla. Sí, felicitaciones, dice Alfredo. Felicitaciones, queridos Eddie y Caterina, por este nuevo logro. Bravo y el mejor de los éxitos con el CD La Voz del Ave, Gran Donald. compositor y Sí, director venezolano. sí, 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 sí. y también presidente del Colegio de Compositores de Compositores. Arte de América Latina. Correcto. Mariela Hernández, Rebeca Ordóñez, nuestra compañera, Omar Brenes. Omar Brenes, presidente de la Junta Directiva de la Sinfónica Heredia. Mauricio Quesada, nuestro nutricionista. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Pronto nos veremos, espero. Alberto Moreno, Ajá. que es uno de los músicos de la Orquesta de Sí, Heredia. sí, Franz Schule, sí. también uno de los, Colaboradora, sí, 100%. colaborador Sí. de Orquesta Sinfónica de Heredia. A todos, muchas gracias por estar viendo esta transmisión. Y bien, antes de ya pasar a la última obra que queremos proponerles, Sine Nomine, me gustaría proponer un extracto de la obra Desde la Tierra que Habito, que también tiene un mensaje oculto. ¿Cuál fue? O sea, usted habló sobre Samuel Barber. Es cierto, sí. Una vez, hace ya algún tiempo, la Sinfónica Nacional me invitó para dirigir un concierto, o medio concierto. Lo compartí con Alejandro Gutiérrez. Medio concierto lo hacía yo, medio concierto lo hacía Alejandro Gutiérrez. Y él dirigió una obra grande del repertorio. A mí me tocó escribir una pieza especialmente para esta ocasión, que es esta, Desde la Tierra que Habito, y acompañar el concierto de violín de Samuel Barber. Bueno, el concierto de Samuel Barber es un concierto hermoso, bello, melódico, rítmico al final. El segundo movimiento es absolutamente maravilloso. Entonces, en el momento, yo sabía con antelación de que mi pieza iba a ser como la entrada al concierto. Y decidí citar un segmento no muy reconocido del concierto, que es una especie de transición que está entre las dos partes del primer movimiento. Y decidí camuflarlo de alguna manera y meterlo en la pieza que precedía, dejándolo hacia el final de la obra para que fuera como la antesala del primer hermoso tema del concierto de Samuel Barber. Entonces, y se lo dejé al vibráfono, o sea, completamente irreconocible. Otra cosa interesante de esa pieza, digamos, en ese contexto es que no utilicé los violines en la orquesta, sino que utilicé las violas, violonchelos con trabajos y un ensamble de vientos con percusión, lo cual me daba la oportunidad de trabajar con texturas sonoras muy interesantes desde el punto de vista tímbrico. Para mí el timbre es es el equivalente a la melodía, si se quiere. Las texturas sonoras que se forman entre los instrumentos, para mí forman ese discurso, digamos, musical. Omití los violines porque dije, como viene el concierto para violín, no quiero anticipar el timbre de los instrumentos de violín, de los violines, para dejarle el protagonismo exactamente al violín. Así que tiene esa, digamos, interesante historia, y creo que tuvo un efecto interesante en el momento del concierto, porque esto lo expliqué previamente. Sí, o sea, yo sé, porque estamos haciendo ahora el libro sobre Eddie que se llama Desde la Tierra que Habito. Precisamente hay una asociación con esta pieza y vamos a ponerla al inicio, aunque bueno, de hecho Samuel Barber suena al final de la pieza, pero bueno, vamos a poner un extracto de esta pieza y lo único que quiero decir que en la obra de Eddie siempre hay una razón de ser. Y más bien quería contar aquí una anécdota, digamos, familiar que conozco. Es sobre la abuela de Eddie, que fue una hechicera. Y creo que Eddie heredó muchísimo de su abuela, su mamá, y Eddie tiene una intuición para desarrollar las cosas. Y bien, bueno, es una anécdota muy chiquitita. Vamos a escuchar el inicio de Desde la Tierra que Habito.
Bueno, ahí vamos a dejar de fondo la música de Ede desde la tierra que habito. Y antes de terminar nuestro programa, me gustaría agradecer a todas las personas que nos han llamado, los cuales están también participando en Facebook. Y de una vez querían decir los nombres de todas las personas que están participando. Maynor Vargas Chavarría, Jorge Vargas Marín, Rodín Reyes, Cristina Fonseca, Juan Roy Mora, Arturo Avendaño, Juan Mora Corrales, Deyanira Sequeira, Daniel Rivas Benavides, Alfredo Rogeles, Mariela Hernández, Omar Brenes y Felipe Solís. Y bueno, son 13 personas y pido a Eddie escoger los números de dos ganadores. Hoy ha sido un día muy importante para Costa Rica por muchas razones. Hoy, el número 26. ¿Por qué? Hay mucha gente que está celebrando cosas importantes de los Ah. derechos humanos con los cuales nosotros coincidimos y nos alegramos de lado a lado. Así que los números que escogeré será el 2 y el 6. Y bueno, y aquí estoy leyendo, el 2 es Jorge Vargas Marín y 6 Arturo Avendaño Baptista. Más bien, don Arturo no es aquí el percusionista que hizo el instrumento. Puede ser, Puede ser, que hizo puede el gran hammer. Sí, sí, claro Correcto, que sí. sí, sí. Bueno, Saludos entonces, para Arturo Avedaño Baptista y Jorge Vargas Marín son ganadores. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo y yo voy a llamar a cada uno para ponernos de acuerdo para entregar el disco. Y bien, ya son las 3:39 de la tarde, nos falta un poco minutos y me gustaría que ella nos presentara la pieza con que vamos a terminar. Katiusha, tengo que agradecerte el espacio, muchas gracias, para poder comunicar esta producción y la voz de tantos músicos. A Fabiola, que está en los controles, siempre solidaria con todos los detalles de la producción y de la transmisión. Quiero agradecer a todos los músicos que han participado de esta grabación, lo repito sin cansarme. Si no fuera por la cantidad y la calidad de músicos que tenemos en Costa Rica, muchas cosas no se podrían hacer. Hay que apoyar el arte, es una excelente inversión social y estamos viendo los resultados en muchas otras áreas también. Agradecer a la radio, a la universidad a la cual pertenezco y a todos ustedes que vieron el programa, a toda la gente que va a escuchar la música, a toda la gente que va a compartir la música. Quiero presentar esta obra, se llama Sine Nomine, sin nombre. Es una pieza o un extracto de ella para flauta, solista y 15 músicos, 15 intérpretes. Así que espero que la disfruten, que la encuentren en todos los recovecos. Y si tienen observaciones, pues que me las hagan saber también. Sí, y hay bastantes recovecos, porque aquí precisamente cuando hablamos de que las obras de Ede se puede catalogar y se puede agrupar, bueno, según, digamos, nuestra investigación, hemos agrupado en ritual urbano, porque, bueno, la flauta, aunque pasé otra vez con este monólogo, siempre está envolviéndose con unos, precisamente como espacios urbanos que ustedes van a escuchar dentro de la obra. Así que agradezco muchísimo a ustedes, a Fabiola Cordero, a Eddie, por esta entrevista. De verdad, bueno, entrevistar a mi burbuja social es difícil, No es fácil. no es fácil. Pero bien, muchas gracias y vamos a quedarnos con Sine Nomine. No se olviden, por favor, que siempre martes y viernes estamos en la transmisión de Radio Universidad a las 2:45 en los tiempos de COVID-19. Muchas gracias. Sine Nomine de Ede Mora. Gracias.